En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Saludos, queridos hermanos. Ofrecemos la Sagrada Eucaristía por el pueblo de Dios. Pero tenemos la alegría de que nos acompañen los misioneros servidores de la palabra que vienen a hacer oración por nuestra diócesis. El obispo hace oración junto con ustedes en una forma muy especial por los misioneros, las misioneras, servidores de la palabra. Que todos ustedes sepan, los misioneros, servidores de la palabra, viven aquí, tienen su residencia, algunas comunidades en nuestra diócesis, y nos apoyan con tanta delicadeza y espíritu bueno, espíritu de amor y de sacrificio, espíritu pastoral. Quiero pedir por esta obra de iglesia, suplicarle a nuestro Señor lo siga llenando de su espíritu. Bienvenido, mi querido Padre Leoncio Alejandro, las hermanas y seminaristas, teólogos de nuestra comunidad querida, misioneros, servidores de la palabra. Están también las comunicadoras y los comunicadores de todas las parroquias reunidos desde el día de ayer para estudiar, para preparar mejor la comunicación entre todas las parroquias. Les saludo y pido mucho bendiciones, gracias, la luz del Espíritu y de la palabra para ustedes. Vengo también de un encuentro diocesano del movimiento familiar cristiano. Están reunidas bastantes familias de toda la diócesis buscando perfeccionar el carisma, el apostolado dentro de los hogares y de las familias. Les recuerdo con afecto en este momento de la Sagrada Eucaristía. Bueno, ponemos paz en el alma y pedimos perdón. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decir: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Vayehi davar Adonai el Yona Shenit el Lemor Kum Lech el Ninve Jair Agdolah. Por segunda vez hubo una palabra del Señor a Jonás diciéndole: levántate, vete a Nínive, la gran ciudad. Queridos hermanos, el día de hoy toda la iglesia disfruta el discipulado, el llamado de Dios para que colaboremos con Él en la construcción de su reino o para colaborar en la historia de la salvación. Claro que a estas alturas la vocación de los apóstoles a nosotros nos resulta deliciosa, la valoramos. Qué bueno que Dios escogió a través de Cristo a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés y toda la lista de los 12 apóstoles, con el colofón del apóstol San Pablo.
o no sé si se le llame el diamante de la corona. Es delicioso hoy sentirnos una santa, católica, apostólica iglesia. Pero en su momento fue desconcertante. ¿Por qué no escogió sacerdotes? El templo estaba lleno de sacerdotes. ¿Por qué no se fue a los monasterios? Qumran en ese tiempo tal vez era una comunidad floreciente y muy respetada. ¿Por qué no escogió a los fariseos, que eran un grupo inmenso de personas cuidadosas? O a los saduceos, hombres muy ricos. ¿Por qué Cristo no escogió a los profesionales de la palabra, que eran Hoigramateis, dice el texto griego, o los rabís, los rabinos del Antiguo Testamento? En su momento eso desconcierta. Llama a unos hermanos nuestros retirados de todo contacto espiritual, académico, antropológico, y a ellos los pone como los depositarios de su vida, de su palabra, de su cariño, de su salvación. Hasta la fecha, la lista de los hombres de Dios no está cerrada. La lista es interminable y seguirá hasta que nuestro Señor quiera. Yo creo es la única lista, yo creo es el único récord infinito, el más grande de la historia humana. La lista de soldados romanos está cerrada, se acabó. La lista del ejército de Alejandro Magno ya no existe, ya nadie la levanta. La lista de los soldados de Napoleón Bonaparte, tan glorioso, ya no. Listas y listas que han muerto, que han quedado rotas para siempre. En cambio, la lista de los discípulos está abierta, es infinita. Bendigamos y adoremos a Dios. Claro, en esa lista hay personas de toda extracción, de toda procedencia, de toda edad. Hay veces que a mí me comentan: obispo, no trabajen ya, no hagan eso de llamar a los niños. La iglesia sabe que Dios puede llamar y llama desde el seno materno, desde la infancia, la adolescencia, la juventud, la edad madura. Dios no tiene leyes, sus designios soberanos, nadie los puede estropear. O ya no llamen personas así, o personas asá, o personas de tal nivel o de tal otro. No se puede. La iglesia tendrá esa apertura para que el llamado de Dios camine en medio de su pueblo. También, cuando nuestro Señor dice: vayan por todo el mundo, desde ese momento no han parado los misioneros, los peregrinos que van por todas partes, entran a casas, caminan por las calles, visitan las familias, están en los templos, en los 5 continentes. No se ha detenido el movimiento de los peregrinos, misioneros que anuncian el Evangelio. Pero, queridos hermanos, el día de hoy yo quiero comentar con ustedes algo, simpático. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento Dios tuvo personas brillantes. ¿Qué les podemos decir? A Abraham, a Jacob, a Moisés, a Josué, a David, al profeta Isaías, que muchos llaman hoy el príncipe de la palabra. Habló, predicó, escribió tan hermosamente que se mueve en el mundo de las letras y de la teología como todo un gran señor, una belleza cautivadora,
El profeta Jeremías es de los grandes profetas. Ezequiel, el profeta del Espíritu, del corazón nuevo, de la resurrección. Daniel, hasta el final. Pero hoy la iglesia escucha, recuerda y se fija en el profeta más antipático, Jonás, Jonah. Jonah en hebreo significa paloma. Debió ser una persona delicada, espiritual. Jonás fue caprichudo, desobediente, terco, un poco como el apóstol Tomás. Es el punto negro de los profetas. Es el más difícil. Dios tuvo que estarlo llamando. Dios tuvo que enviarle muchas pruebas. Dios, podemos decir, lo probó, lo castigó, lo regañó, lo exhibió. Mejor los marineros se pusieron a invocar a Dios que el mismo profeta. Y así, si Dios le decía, vete a Nínive, él se iba al otro lado. Sube, él bajaba. Habla, él se callaba. Da el mensaje, ¿no? Amenaza. Dentro de 40 días, Nínive será arrasada. Oye, no, Nínive va para afuera. Tendría muchas razones. Tal vez un poco como si a nosotros nos dijeran, vete a predicar a los Estados Unidos. Es una figura literaria, retórica. Y tú dijeras, no, allá echaron a mi papá, allá no le dieron trabajo a mis hermanos, allá tuvimos muchos fracasos, muchos abusos, yo no voy a Estados Unidos, yo me voy mejor a Centroamérica, me voy a Guatemala, ahí predico el Evangelio. Esos no merecen, esos han hecho mucho daño, esos nos han perjudicado por todos lados. Sin embargo, el Señor insiste, hace su propósito. Finalmente Jonás va a Nínive, dice un discurso muy pobre, descolorido, eso no motiva. Éxito, tuvo un gran éxito, tal vez como ninguno de los profetas en su tiempo logró ver los frutos de su predicación, de su fidelidad a Dios. Éxito rotundo, total. Animales, hombres, mujeres, el pueblo, los príncipes, el rey se convirtieron por la predicación de Jonás. En el minutito, en el hilito, hubo solo un hilito que lo conectó a Dios. Él lo dirá al inicio de su ministerio, cuando aquel capitán del barco le dice, oye, ¿qué pasó? Aquí aparece que tú eres el culpable de este naufragio y de esta tormenta. ¿Quién eres? Yo adoro a Dios. Este fue su secreto. Esta era su perla preciosa. Adoro a Dios. Pero pues ahora sí que no me dejo, no le obedezco, yo sé lo que tengo que hacer. Pero bueno, queridos hermanos, quiero ir a esto. No olvidemos que los caminos de Dios son infinitos. Muchas veces nosotros le vemos a sus ministros, a sus predicadores, a sus pastores, con muchos defectos, con mucho que desear. Esto no está bien, falta esto, falta lo otro, aquello es desagradable, eso es antipático.
Hermanos, eso no corta, eso no sepulta los planes de Dios. Vámonos a las familias. Puede ser que en las familias digamos, ay mi papá, ay mi mamá, ¿a quién se le ocurre? ¿Cómo me dice? ¿Cómo me pide? ¿Cómo me manda eso? Eso no está bien, eso ya no es, eso es anticuado, eso. Hermanos, aprendamos en la pobreza, en la deficiencia humana, en la miseria humana, aprendamos a descubrir la perla preciosa del amor, de la santidad, de la sabiduría, de la oportunidad de Dios. ¿Cuántas veces por personas adversas, negativas, conflictivas, nosotros pudimos entender, pudimos escuchar, pudimos reflexionar mejor los caminos de Dios que cuando todo se nos da en charola de plata? Bueno, queridos hermanos, y el segundo punto, todos somos útiles, todos somos instrumentos de Dios por situaciones adversas, por cosas conflictivas, pobres, por instrumental deficiente que llevemos, somos instrumento de Dios. Podemos llevar el poder salvador de Dios. Nadie se salga, nadie se sienta menos, nadie se sienta excluido, nadie se crea deficiente, nadie piense que él no puede servir a Dios. Todos, los niños, las mujeres, los hombres, los piadosos, los no piadosos, los rebeldes, los caprichudos, los que tenemos muchos defectos, todos. No sabemos en qué momento Dios nos utilizará para ser instrumentos de su amor y de su salvación. Así sea. Sigamos en oración, mis queridos hermanos, por toda la Iglesia. Pidámosle a nuestro Señor, ayude a nuestras almas a crecer en el espíritu de fe. Le decimos, escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por los cristianos de diferentes confesiones, que sepamos valorar lo que nos une para avanzar hacia la deseada unidad. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por nuestro mundo, que avance por el camino del diálogo, la convivencia, el respeto, la solidaridad entre todos los ciudadanos y todos los pueblos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta. Por las personas que viven en situación de pobreza, que encuentren en nosotros consuelo, generosidad y voluntad de trabajar contra las causas de la pobreza. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por todos nosotros, que la Eucaristía que celebramos alimente nuestra fe y nos ayude a vivir como hermanos. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe. Por el eterno descanso de Marco Antonio Zacarías Cuevas, Fidencio Peralta Flores, Francisco Durán, Antonia de la Cruz, Rosario Peralta Durán, Fernando Peralta Flores, Joaquín Corredor Yescas, Elena Venegas y Sebastián Corredor. Oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumenta nuestra fe.
Muchas personas se encomiendan a la oración de los sacerdotes, religiosas y del obispo. En este momento recuerdo un jovencito que murió, Heraclio Martínez. Por él y los que se encomiendan a nuestras oraciones, oremos al Señor. Por nuestros queridos misioneros, servidores de la palabra, por las misioneras, servidoras de la palabra, oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumentanos. Por las comunicadoras, los comunicadores de nuestra diócesis, para que crezcan en luz, en alegría de servir, oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumentanos. Por todos los que trabajan en la pastoral de la familia, para que cada vez se entusiasmen y entiendan el evangelio del amor, de la felicidad y de la vida, oremos al Señor. Escúchanos, Padre, y aumentanos. Padre, atiende a la oración de tu iglesia, sobre todo las súplicas, las necesidades de estos queridos hijos tuyos, por Cristo nuestro Señor. Amén.